Y hay un fallo que no se cumple. Vamos a decir, un compromiso que no se cumple para verlo desde otro lugar, y esto es ilegalidad. No hay lugar a dudas, acá y en cualquier lugar del mundo. Ahora, dentro de todo esto, se da otra situación, ¿no? Que es la incorporación de nuevos términos por parte de nuestra sociedad. Y esto lleva también, queriéndose o no, en cierta manera a la manipulación. Entonces digo, default técnico, una palabra nueva, un término nuevo, diríamos en nuestro país, pero ¿qué es el default técnico? Nicolás Kachanowski, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es el default técnico? Antes déjame hacerte un comentario sobre ilegalidad. Dale. Si uno lee las transcripciones de las audiencias con el juez Griesa, en 2 ocasiones por lo menos se refiere a lo que intenta hacer Argentina, de pagar a un grupo sin pagar a los otros, como una maniobra ilegal. Él usa ese término en las audiencias para decir lo que Argentina está haciendo es ilegal, por eso no puedo permitir que el pago llegue a destino. O sea, está bien empleado el término. Está bien empleado el término, al menos de acuerdo al juez en la causa. Se habló mucho del tema de default técnico. El término existe, pero no se usa en deuda soberana. La sensación que me da es que se ha utilizado el término de default técnico para tratar de desviar un poco, si se quiere, la atención del problema de fondo, hacia dónde iba Argentina. Default es cuando no se paga la deuda, ya sea porque no se puede o no se quiere, pero no se paga, es default. Es decir, el argumento de que Argentina tiene fondos y por lo tanto no entra en default no es válido. Si tenés fondos y no pagás, es default. Seguro. Default técnico es un concepto distinto. Default técnico lo que quiere decir es que se incumple una cláusula técnica, si se quiere, del contrato de deuda. Entonces, yo soy una empresa y tomo deuda, quizás mi acreedor me dice te presto, pero tenés que mantener por lo menos un cierto ratio de liquidez. Tenés que tener tanto dinero líquido listo para pagar por las dudas. Entonces yo sigo pagando mi deuda normalmente, pero incumplo mi ratio técnico de liquidez, es un default técnico. Pero yo no dejo de pagar. Puede suceder que si quiero emitir nueva deuda, tenga que pagar mayor tasa de interés, que no me presten, pero no dejo de honrar mis deudas. Tanto lo de Argentina no califica como default técnico. Es un término que se usa en deuda privada, no en deuda de países, que simplemente es honrar tus deudas, pagar, no hay ratios técnicos que pagar. Un ejemplo podría ser que se le presta a un país y se le dice, bueno, te presto siempre y cuando tu ratio de deuda sobre PBI, por ejemplo, no supere un cierto porcentaje. Si el país supera ese porcentaje y sigue pagando, sería un default técnico. Pero claramente no es el caso de Argentina. O sea, pues diríamos una cláusula, Nicolás. Una cláusula, sí. O sea, que hay una cláusula la cual no se cumple. Exacto. Por no eso, es que no se paga. No es que no se paga. ¿Tanto cuesta manejar el déficit fiscal que hay en nuestro país? Que es por demás significativo, digo, ¿no? Yo veo una barrera política. La política invade la gestión. Exactamente. Claro. O sea, cuando se habla del déficit y de achicar el déficit, a veces se interpreta que es necesario bajar nominalmente hablando en términos de cuánto dinero gasto, bajar el gasto. Eso no es necesariamente el caso. Lo que uno puede hacer es disminuir el ritmo al que crece el gasto público e ir achicando el déficit más holgadamente en el tiempo sin entrar en los problemas políticos de bajar el gasto. O sea que si un político racional quiere hacerlo, puede hacerlo sin estar sacándole, digamos, dinero a nadie. Es como decir, estoy manejando un auto, voy en la autopista, estoy yendo a 240, voy a volcar. Entonces, si uno le dice, tené cuidado, vas a volcar, eso no quiere decir pone el freno y pone reversa. Saca el pie del acelerador y deja que la economía avance y vos dale espacio al mercado que te lo estás morfando. No estás comiendo, le estás quitando espacio. Seguro. Cuanto más se tarda en hacer esto, más se llega a la situación donde quizás desacelerar la evolución del gasto ya no es posible y hay que cortarlo. Porque ya nos fuimos de rosca, digamos. Claro, porque también esto está relacionado, Nicolás, con algo que viene, una deuda de muchísimos años, que es una profunda y verdadera reforma fiscal en nuestro país, ¿no? También tan demorada en el tiempo y necesaria, ¿no? Como dicen los economistas, los incentivos o las instituciones determinan la estructura de incentivos. Si tus instituciones no ponen los incentivos correctos, los resultados van a ser pobres. Eso es lo que pasa con las instituciones en Argentina a nivel política, a nivel fiscal, a nivel economía.
Déjame darte un dato antes que se me pase el Banco Central. A ver. Se funda en 1935. Si uno calcula lo que sería la inflación promedio, digamos, o la inflación equivalente anual desde 1935 hasta 2014, es decir, si todos los años tenemos la misma inflación, nos da un 54% anual, de 1935 a 2014. Prorrateado. Prorrateado. Ahí está. La inflación, el nivel de precios se va acumulando, sería el equivalente, es una especie de promedio geométrico, si se quiere. Si todos los años tenés 54% de inflación, de 1935 a 2014 tenés el nivel de precios de hoy. O sea que el Banco Central tiene una deuda muy grande con el país, no es solo de ahora. Y este alto nivel de inflación, 54%, que es el doble de lo que tuvimos el año pasado, no se llega solo por la hiperinflación de fines de los 80. Si vos contás los años con inflación menor al 10%, 5%, 2%, son 5 o 7 años. Es muy poco. Es muy poco. Entonces, esto no es un problema solo de administración actual del Banco Central, es un problema de la institución Banco Central, cómo está armado y cómo juega con el Tesoro. Esto que comentaste es real, ¿no? O sea, la predisposición de las instituciones, o sea, ahí caemos en lo cultural, ¿no? O sea, en un grave problema cultural, ¿no? El diagnóstico es, ¿por qué la economía argentina tiene estos problemas? Bueno, ¿cuál es el factor de fondo del problema? Y uno llega a un déficit fiscal crónico. Es la madre de los problemas en Argentina. ¿Por qué hay déficit fiscal crónico en Argentina? Y el problema de fondo es institucional, cultural. Exactamente. Y eso no se soluciona solo con la economía. Ya sea el problema excede a la economía. Sí, pasa por lo social también, ¿no? Social, educativo. Tanto que se relaciona la economía con lo social hoy por hoy, bueno, justamente pasa por lo social. Bueno, y ya para cerrar, digo, posibles soluciones en el corto plazo, de acuerdo a esto que estuvimos hablando. Soportar. Soportar es más fácil. Soportar. Bueno, lo que hay que controlar es claramente el nivel de déficit fiscal. Si vos estimás el déficit fiscal de mayo, que es el último dato que tenemos a fin de año, el déficit que podríamos tener, y ese déficit lo financiás con emisión monetaria, te da un equivalente de inflación mensual del 7%. Actualmente está en 2%. Entonces ahí hay un problema muy serio. Yo creo que si el gobierno seriamente intentase controlar eso, dejaría el campo lo menos minado al gobierno que siga. Problemas de fondo no le veo solución al kirchnerismo, por el motivo que si el problema es institucional y vos necesitas confianza en el país, eso es la antítesis del kirchnerismo. El kirchnerismo, si tiene que salir a prometer que va a respetar los derechos de propiedad, que va a controlar el gasto, bajar los impuestos, etc., simplemente no se le cree. Argentina o el kirchnerismo es tanto en Argentina como en el mundo considerado un mentiroso crónico. Entonces tu palabra ya no tiene valor. Entonces en ese sentido el kirchnerismo está en un callejón sin salida. Es la oposición la que va a tener que hacer el shock institucional de decir esto es realmente distinto. Dijiste una palabra para cerrar y me parece que es, diríamos, la base en todo esto, que es la confianza, ¿no? Desde un gobierno a lo privado, ¿no? En la vida cotidiana de cada uno en nuestros hogares. La confianza es lo que construye, ¿no? O sea, el pilar del mercado. Sin confianza no hay transacciones. Si seguro. no confías en la justicia, no vas a tener una economía desarrollada. Gracias, Nicolás Cacharnaqui. Pausa.